Me llamo Clara Martín, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo costero de Andalucía. Desde niña siempre fui la hija responsable, la que iba bien en los estudios, la que ayuda sin pedir nada a cambio. Pero hoy, al llegar a ese bar donde esperaba un encuentro importante, me encontré con algo que me dolió más de lo que podía imaginar: no había silla para mí. Lo recuerdo como si fuera ayer. Crucé la puerta con el corazón acelerado, con la ilusión de verme con Esteban, mi mejor amigo desde la infancia, y quizá algo más, y el host elogiosos a mí me dijo con una sonrisa educada: «Su mesa está lista, señora». Debo admitir que sentí como si me hubieran clavado un alfiler en el pecho. El «señora» no era solo una palabra, era una sentencia. De pronto me sentí vieja, desplazada, como si mi lugar natural en ese mundo se hubiera movido sin que yo me diera cuenta. La sala era cálida, luz dorada amarronada filtrándose por ventanales, olor a mar adentro mezclado con aroma a pan recién horneado, el murmullo constante de conversaciones y risas. Pero para mí, todo se congeló un instante. Respiré profundo, puse mis manos sobre la mesa más cercana, al lado de la ventana, y me obligué a moverme. Sonreí. Sonreí con fuerza. Caminé al bar, levanté la barbilla y dije, con voz firme: «El dueño dijo que mi mesa está lista, señora». Quizás esa frialdad, esa forma de hablar tan firme, hizo que me devolviera una silla al fondo. Allí me senté, sin mirar la carta, apenas retenía en mí un remolino de preguntas. ¿Por qué me trataron así? ¿Desde cuándo me ves menos atractiva, menos joven, menos mujer? Y, sobre todo, ¿qué reputación tenía él? ¿Con quién me había dicho que hablaríamos? Porque la cita no era para conocernos, era para hablar de mi proyecto. Yo había luchado durante meses para conseguir financiación para abrir una pequeña librería coffee bar, algo íntimo, con aroma a mar y libro viejo, un refugio para almas como la mía. Esteban, mi amigo de infancia, ahora era banquero en Málaga y había accedido a verme en secreto. Yo no quería que mi familia se entrometiera, ni mis conocidos, eso me ponía nerviosa. Quería hacerlo sin que supieran. Y ahora, en ese momento, esa palabra, señora, me derrumbaba. Me hacía cuestionar cada arruga que aparecía, cada desvelo que tenía, cada noche de insomnio por las cuentas a pagar. Así que respiré hondo otra vez. Traté de registrar su rostro cuando entré. Esteban todavía no había llegado, parecía que había llegado tarde por una excusa. El camarero cercano, al verme incómoda junto a la ventana, se acercó con una sonrisa forzada y me ofreció una copa de vino tinto mientras me disculpaba por la demora del servicio. Apreté el vino entre mis dedos, sentí el calor del cristal, intenté recordar que mi valor no estaba en esas miradas. Desde niña, cada elogio, cada reproche, cada expectativa familiar me seguía marcada en la piel. Mis padres siempre me decían que fuera fuerte, que no dependiera de nadie. Y ahora, frente a esa mesa que aparecía como un rescate forzoso, supe que no podía desfallecer. Mientras esperaba, recordé las risas infantiles en el patio de la escuela con Esteban, sus bromas tontas, los libros que compartíamos, nuestros sueños de entonces, el ingeniero de barcos, yo bibliotecaria viajera. Con el paso de los años, él se fue a la universidad, yo me quedé, no quise arriesgar a perderlo. Siempre sentí que algo entre nosotros crecía sin decirlo. Pero yo elegí quedarme, arraigada, con miedo de despertar y ver que él ya no me recordaba como antes. De pronto ese recuerdo me vulneró. Me sentí pequeña. Y de nuevo, respiré. Entró Esteban. Lo vi a través del cristal contra la luz, traje, corbata bordó, la misma melena recogida descuidadamente. Cuando me vio, su rostro cambió. Se acercó con rapidez, se agachó, me besó la mejilla. Perdóname, el tráfico, la junta, todo se alargó, y he descubierto que estás preciosa. Perdóname si tardé. Sus palabras fueron dosis de alivio y agravio. Preciosa hizo que sonriera, sí, pero también que mis inseguridades se alzaran. Al percibir mi incomodidad, habló rápido. Señora, no, dijo sin terminar la frase, perdona si fui descortés, nunca quise ofenderte. Nuestra charla comenzó rodeada de risas nerviosas, de anécdotas laborales, de nostalgia. Él me contó sobre los barcos que diseñaba, la oficina en Málaga, la vorágine. Yo le conté del proyecto. Quería convertir esa casona junto al paseo marítimo, la antigua bodega familiar, en mi librería.
Un refugio con mesas de madera, libros usados y nuevos, café fuerte, eventos literarios, tardes de poesía. Me quedé hablando, conté el diseño interior que imaginaba, la calidez, la conexión con el mar, la gente leyendo en la terraza. Él me escuchó con atención, asintió. Y entonces dijo, bajando la voz, creo en ti. Quiero ayudarte. Por un momento, incluso ese poco me pareció demasiado. El mundo, mi cuerpo, mi mente se abrieron un respiro, alguien creía en mí. Al salir, caminé de su lado por la calle empedrada. Aunque sentía el viento cálido sobre mi piel, me pesaba una pregunta más grande, ¿por qué nadie más me creía? ¿Por qué mi reflejo en el espejo me parece frágil? Quizás esa es la historia que empieza, una mujer que lucha para creer en su propio destino, que se enfrenta a la soledad, a los prejuicios del paso del tiempo, y que decide transformar su dolor en un refugio. Porque si un bar me negó una silla, yo construiré un lugar donde todos se sientan acogidos. Y si estás viendo este vídeo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perderás las próximas partes de esta historia, en las que voy a contarte cómo lucho, cómo enfrento a mi familia, cómo descubro secretos que cambiarán todo lo que creía saber. Tu suscripción me ayuda a seguir creando contenido así. Gracias de corazón. Volví a casa esa noche con una mezcla imposible de emociones. El viento aún olía a sal y la luna iluminaba las calles angostas del pueblo. Caminé despacio, como si mis pies no quisieran llegar. La casa de mis padres estaba en silencio, como siempre desde que mamá enfermó y todo cambió. Apreté las llaves entre los dedos antes de entrar. Al girar la cerradura, el crujido familiar me hizo sentir una niña otra vez, volviendo de clases con la mochila llena de libros y la cabeza llena de ilusiones. Adentro, el ambiente era espeso. Papá estaba viendo las noticias con el volumen bajo, y mi hermana, Julia, revisaba su teléfono sentada a la mesa del comedor, donde aún quedaban restos de la cena que no compartí. Al verme entrar, levantó una ceja. No dijo nada. Ella nunca dice nada primero, siempre espera que yo dé el primer paso, que me justifique por existir, por soñar, por molestar. ¿Y tú, tan arreglada?, preguntó al fin, sin apartar la vista del móvil. Tenía una reunión importante, respondí sin entrar en detalles. Papá desvió los ojos de la pantalla y me observó por un segundo, como si tratara de recordarme. A veces siento que en esta casa fui desapareciendo de a poco, como una fotografía vieja que se decolora en la pared. ¿Con quién?, insistió Julia, ahora sí mirándome directamente. Tenía ese tono punzante que aprendió desde chica, cuando se dio cuenta de que podía hacerme daño con pocas palabras. Con Esteban. Me está ayudando con lo del local. Se hizo un silencio tenso. Julia frunció los labios, como si se mordiera una respuesta hiriente. Papá volvió la vista al televisor. Yo me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Sentí como la rabia y la tristeza se me acumulaban en el pecho. Esteban me había dado una luz, pero en casa, esa luz no encontraba espacio. Me cambié, me lavé el rostro, y me acosté mirando el techo, como cuando era adolescente. Escuché a mamá toser desde su habitación. Esa tos constante, seca, cada vez más débil. Me levanté sin pensar. Entré en su cuarto, la arropé sin despertarla, y me quedé un rato sentada a su lado. Su respiración era frágil, pero constante. En su cara había una paz que yo no conocía en mí. Le acaricié el pelo, tan fino, tan blanco ya, y susurré. Voy a hacerlo, mamá. Aunque todos piensen que no puedo, lo voy a hacer. Al día siguiente, salí temprano. Tenía una cita con un abogado para los papeles del local. Caminé hasta el centro del pueblo. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y el sol apenas empezaba a calentar las paredes de piedra. Al llegar, me recibió el doctor Ríos, un hombre serio pero amable. Me explicó los trámites, los impuestos, las licencias. Todo era más complejo de lo que imaginé. Necesitaba más dinero. Más respaldo. Más coraje. Esteban me había prometido ayudarme con una parte, pero no era suficiente. La bodega de mis abuelos,
donde pensaba instalar la librería, llevaba años cerrada, llena de polvo, con goteras, paredes despintadas y olor a encierro. Era un proyecto enorme. Yo lo sabía. Pero también sabía que si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. Me despedí del abogado con una carpeta llena de papeles y un cuaderno lleno de anotaciones. De regreso, pasé por la bodega. La llave oxidada giró con dificultad. Al abrir, una ráfaga de aire húmedo me golpeó la cara. Entré. La luz se colaba por las rendijas de las ventanas. Las paredes gritaban historia. Mis abuelos habían vendido vino allí durante décadas. Yo los recordaba con sus delantales manchados, las risas, las barricas, el olor a uva fermentada. Ahora todo era ruina y silencio. Pero podía verlo. Podía ver las estanterías de libros, el mostrador con café, las mesas pequeñas con velas por la tarde, el rincón de lectura con cojines. Cerré los ojos. Estaba allí. Solo necesitaba hacerlo real. Esa tarde, en casa, intenté hablar con papá. Le mostré los planos, le expliqué mi idea. Él me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, simplemente dijo: ¿Y quién va a cuidar de tu madre mientras tú juegas a empresaria? Sentí el golpe en el pecho. Julia, desde la cocina, soltó una risa breve, seca. Papá, dije, tratando de no quebrarme, no es un juego. Es un proyecto serio. Puedo ocuparme de mamá, y de esto también. Solo necesito que me dejen intentarlo. No es el momento, respondió él, y se levantó del sillón. Julia se acercó, con los brazos cruzados. Siempre has sido egoísta, Clara. Siempre has querido hacer lo tuyo, sin importar las consecuencias. Mamá necesita cuidados. Esta casa no puede funcionar sin ti. No me voy a ir. Solo quiero construir algo para mí. ¿Es tanto pedir? Sí, dijo ella, tajante, cuando hay una madre enferma y un padre viejo que dependen de ti. Esa noche lloré en silencio. No sabía cómo seguir. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Si no tenía su apoyo, encontraría otra manera. Porque por primera vez en años, me sentía viva. Por primera vez, tenía un sueño que era solo mío. Y así, con el corazón roto pero decidido, comencé a planear lo imposible. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa de resistencia. En casa nadie volvió a mencionar el tema de la librería. Julia me evitaba, como si cualquier roce con mi presencia fuera una amenaza. Papá mantenía su rutina, noticias, café, siestas, el cuidado básico de mamá. Y yo me dividía entre los deberes de siempre y el esfuerzo casi clandestino de hacer realidad mi proyecto. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Preparaba el desayuno, daba los medicamentos a mamá, y después salía con mi carpeta bajo el brazo a caminar por el pueblo, tocando puertas. Fui al ayuntamiento, al banco, a la cooperativa local. En cada lugar, me escuchaban con una sonrisa cansada. Algunos me deseaban suerte. Otros me daban folletos. Pero nadie se comprometía. Una mujer sola, sin aval, sin experiencia previa en negocios, era fácil no tomarme en serio. El único que parecía realmente creer en mí era Esteban. Me escribía mensajes cada día, preguntando cómo iba todo, mandándome contactos, nombres de proveedores, incluso sugerencias para el nombre del local. Un día, al salir de una reunión en la oficina de turismo, lo vi esperándome afuera con 2 cafés en la mano. No acepto excusas, me dijo sonriendo. ¿Te vienes a almorzar conmigo? Ya reservé. No pude negarme. Caminamos por la Rambla y fuimos a un restaurante pequeño frente al mar. Mientras comíamos, él me miró con una mezcla de admiración y ternura que me hizo temblar por dentro. Clara, dijo de pronto, dejando el tenedor, ¿por qué no dejas ese lugar? ¿Qué lugar? Tu casa. Tu familia. Te están apagando. Cada vez que hablas de tu proyecto te brillan los ojos. Pero cada vez que los mencionas, se te cae el alma. Me quedé en silencio. No podía decirle lo que realmente sentía. Que,
aunque a veces me mataban con su indiferencia, también eran mi raíz. Mi madre, incluso en su fragilidad, era mi centro emocional. Y mi padre, con su dureza, era el único hombre que me enseñó la lógica del deber. Incluso Julia, con toda su frialdad, había compartido mi infancia, mis juegos, mis miedos. No era fácil cortar ese lazo. No es tan simple, respondí bajito. Lo sé. Pero a veces lo correcto no es lo cómodo. Sus palabras me acompañaron de vuelta a casa. Esa noche, cuando ya todos dormían, abrí la computadora y comencé a redactar una propuesta formal para un programa de ayudas a emprendedores. Me llevó horas. Releí, corregí, volví a escribir. Sentía que cada palabra era una batalla contra todo lo que me dijeron que no era posible. El día que la entregué, llovía. Llevaba un paraguas roto y las manos frías. Caminé hasta la oficina correspondiente y deposité el sobre con un nudo en el estómago. Sabía que había otros proyectos mejores, con más capital, más conexiones. Pero también sabía que nadie lo deseaba tanto como yo. Esa misma semana, una llamada cambió todo. Era doña Leonor, una antigua amiga de mi madre, viuda, sin hijos, que vivía al otro lado del pueblo. Me había escuchado en una entrevista de radio local donde hablaron de mi proyecto, algo que Esteban había conseguido moviendo sus hilos. Me dijo que quería verme. Fui sin saber qué esperar. Me recibió con té caliente y bizcochos caseros. Su casa era un museo de memorias, fotografías en blanco y negro, muebles antiguos, paredes cubiertas de bordados. Clara, me dijo con voz pausada, tu madre fue mi mejor amiga. La vida nos separó, pero nunca dejé de quererla. Escuché lo de tu librería. Quiero ayudarte. No supe qué decir. Sentí un calor en la garganta, una mezcla de alivio y emoción que me hizo lagrimear. Tengo unos ahorros, continuó. No son muchos, pero si puedes prometerme que este lugar será un refugio para mujeres como nosotras, para las que soñaron pero no pudieron, entonces quiero invertir en ti. Me quedé muda. Nunca había sentido algo así. Alguien que, sin esperarlo, veía en mí una posibilidad de reparación. Un gesto de confianza sin condiciones. Te lo prometo, dije al fin. Este lugar será eso. Para todas. Al volver a casa, tenía ganas de gritar. De compartir la noticia. Pero no lo hice. No todavía. Algo dentro de mí me decía que debía proteger ese pequeño milagro como se protege una llama en medio de la tormenta. Durante las siguientes semanas, comencé a limpiar la bodega. Día tras día, con mis propias manos. Barría, desinfectaba, sacaba muebles viejos, abría ventanas. A veces Esteban venía a ayudarme. Otras veces estaba sola, con mis pensamientos y mi determinación. Fue en una de esas mañanas, mientras lijaba una de las vigas de madera, que Julia apareció en la puerta. ¿Y esto? Preguntó con sorna. ¿Ahora juegas a la carpintera? Me giré, sucia de polvo, con las manos agrietadas. No estoy jugando, Julia. Estoy construyendo. Ella me miró largo rato. Luego se acercó, observó el espacio y soltó. Nunca creí que lo harías. Yo tampoco creí que un día tú vendrías a verlo. Nos quedamos en silencio. En su rostro había algo distinto. No era aprobación. Pero tampoco era desprecio. Papá no lo sabe, dijo. No quieres saberlo. Y mamá habla de ti en sus momentos lúcidos. Dice que eres fuerte. Como ella fue alguna vez. Sentí un temblor en el pecho. Julia bajó la mirada y, sin decir más, se fue. Me senté en el suelo, rodeada de escombros y polvo, y por primera vez, sentí que algo estaba cambiando. No solo en mí, sino también en ellos. Una mañana, mientras retiraba unos estantes corroídos del fondo de la bodega, encontré una caja de madera cubierta por una manta vieja. Pesaba bastante. La arrastré hasta una esquina iluminada y la abrí con las manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas, papeles amarillentos, agendas escolares, una medalla oxidada de algún torneo.
Reconocí la caligrafía de mi madre en un cuaderno de tapas duras. Lo abrí con cuidado. Al principio eran listas de compras, frases sueltas, pensamientos breves. Luego, poco a poco, descubrí algo más profundo. Páginas enteras escritas en la madrugada, cuando todos dormían. Relatos de su infancia, de su juventud, de su vida antes de ser esposa y madre. Sus palabras estaban llenas de deseo, de preguntas, de frustración. Hablaba de su amor por la lectura, por la escritura, de sus sueños de estudiar filosofía, de tener una librería. Me quedé paralizada. Mi madre, aquella mujer frágil en cama, con voz apenas audible, había soñado lo mismo que yo. Solo que nunca pudo hacerlo. Me casé con tu padre porque pensé que con él sería libre, escribía en una página. Pero la libertad no vino. Llegaron los hijos, la casa, la rutina. Dejé de escribir. Me convertí en alguien que cuida, que limpia, que espera. Pero no en quien quería ser. Las lágrimas me corrieron sin control. Acaricié esa página como si fuera su piel. Como si pudiera, de alguna manera, decirle, yo sí voy a hacerlo, mamá, por ti también. Guardé la caja y esa noche, por primera vez, le hablé de todo. Me senté a su lado, en la penumbra de su habitación, con el cuaderno entre las manos. Encontré tus escritos, mamá, le susurré. No sabía que querías abrir una librería. Yo tampoco sabía que eso podía venir de ti. Ella me miró con los ojos vidriosos, confundidos al principio, pero luego una chispa se encendió. Siempre, quise, pero no pude, susurró con dificultad. No dejes, que te pase, lo mismo. Me incliné, la abracé con fuerza y le prometí que no lo haría. Que esa librería no sería solo mía, sino de ella, de todas las mujeres silenciadas por los años. Al día siguiente, algo cambió dentro de mí. Dejé de pedir permiso para soñar. Empecé a avanzar con más firmeza. Esteban me consiguió una entrevista con un pequeño grupo editorial interesado en apoyar espacios culturales independientes. Doña Leonor me presentó con una amiga suya, jubilada, experta en encuadernación artesanal, que se ofreció a dar talleres en el futuro local. A cada paso, una nueva mano se tendía. Era como si, al decidirme a actuar, el mundo empezara a moverse conmigo. Pero entonces, como si el destino no pudiera dejarme crecer sin antes ponerme a prueba, una tarde papá me llamó a su cuarto. Estaba sentado en la cama, con los hombros caídos, el rostro serio. Tu madre ha empeorado, dijo sin rodeos. El médico dice que quizás no pase del invierno. Sentí que el aire se me escapaba de golpe. Me senté a su lado. Él no me miró. Se frotó las manos con nerviosismo. No quiero que sufra. No quiero verla apagarse sin dignidad. ¿Qué estás diciendo, papá? Estoy diciendo que, si vas a seguir con lo tuyo, al menos hazlo con conciencia. Porque yo no puedo solo. Y Julia tampoco. Yo no pienso abandonarla. Solo estoy construyendo algo, algo que también es por ella. Él finalmente me miró. No lo entiendes, Clara. Estás escapando. No, papá. Estoy resistiendo. Nos quedamos en silencio. En ese momento, entendí algo, mi padre no era cruel. Era un hombre criado para no pedir ayuda, para soportar, para creer que el sacrificio silencioso era amor. Pero esa forma de amar había dejado cicatrices profundas en todos. Esa noche, Julia me sorprendió en la cocina. No te lo dije, pero fui a ver la bodega otra vez. Está quedando bonita. Me giré, sorprendida. Gracias. No lo hago por ti, dijo rápido. Lo hago por mamá. Si eso la hace feliz, entonces está bien. La miré por un momento. Había un dolor contenido en su voz, un resentimiento antiguo. ¿Por qué siempre te pareció tan fácil despreciarme? Pregunté con suavidad. Julia bajó la vista. Tardó en responder. Porque tú tenías algo que yo nunca supe cómo conseguir. Valentía. Y no lo soportaba.
Sentí que esa confesión era el principio de una tregua. Nos sentamos a la mesa con 2 tazas de té, en silencio, por primera vez sin sentir que una debía destruir a la otra para existir. Al amanecer, recibí un correo. Mi proyecto había sido seleccionado para recibir una subvención inicial. No era mucho, pero suficiente para arrancar en serio. Salté de la cama, grité en voz baja para no despertar a mamá, y corrí al cuarto de papá. Lo logré, le dije. Me dieron una ayuda oficial. El proyecto va en serio. Él se quedó callado. Luego asintió lentamente. Hazlo bien. No por demostrar nada. Hazlo porque crees en ello. Lo abracé. Fue un gesto torpe, como todos los que intentamos compartir. Pero fue real. Ese mismo día, me encerré en la bodega con Esteban y comenzamos a planear la remodelación. Íbamos a hacer eventos, traer autores locales, tener un espacio para niños, otro para tertulias literarias. Soñábamos en voz alta. Y entonces, en medio de esos planes, descubrí algo que cambiaría todo. Entre los papeles del ayuntamiento, en los documentos del local, había una anotación que no entendía. Un nombre que no me sonaba. Fui a preguntar y el funcionario me miró con sorpresa. Ese terreno estuvo a nombre de tu madre, pero hace unos años tu padre hizo una cesión parcial a otra persona. Aquí dice que la otra propietaria es Julia Martín. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Durante minutos, tal vez horas, no supe cómo moverme. Me quedé allí, parada frente al mostrador del registro municipal, con el papel en la mano y un vacío creciendo dentro de mí. Julia. ¿Por qué su nombre estaba asociado a la propiedad de la bodega? ¿Cuándo había pasado eso? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Caminé de vuelta a casa bajo un cielo gris, sin ver realmente por dónde iba. Mi cabeza era una tormenta, miedo, ira, tristeza. Lo que estaba construyendo no era solo un proyecto personal. Era una promesa a mamá, una reconstrucción de algo que nunca pudo ser. Y ahora, mi hermana, mi propia hermana, era copropietaria en silencio. Al llegar, la encontré en la cocina, tomando café. Me miró y supo que algo pasaba. Lo vi en sus ojos. Pero no dijo nada. Yo tampoco. Subí a mi habitación, tiré el bolso sobre la cama y me senté frente a la ventana, mirando la calle vacía. El sonido de los cubiertos en la cocina parecía más fuerte que nunca. No pude callarlo. Bajé de nuevo, firme, con el documento en la mano. ¿Esto lo sabías? Le pregunté, colocándolo frente a ella. Julia lo miró con calma, sorbió un poco de café y asintió. Sí. Lo firmé hace 5 años. ¿5 años? ¿Y por qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué no te interesaba? Nunca preguntaste. Siempre estabas demasiado ocupada con tus cosas importantes. Papá me ofreció mi parte como adelanto de herencia. Dijo que era justo. Yo lo acepté. ¿Justo? ¿Justo para quién? Para ti, que vivías aquí como si te sacrificaras por todos, pero escondías esto mientras yo me partía el alma por salvar ese lugar. Tú elegiste salvarlo, respondió con frialdad. Nadie te obligó. Sentí que me faltaba el aire. La conocía. Sabía que esa calma era su forma de defensa. Pero no podía tolerar tanta indiferencia. Tú sabías lo que significaba para mí. Lo sabías. Lo has visto. Has leído mis planes, mis cuadernos, has escuchado a mamá decir que eso era también su sueño. ¿Y no dijiste nada? Porque no quería verte fracasar. Porque pensé que se te pasaría. Como tantas otras cosas. Pero ahora ya es tarde, Clara. Tú metiste dinero, gente, ilusiones. Ahora ya no se puede volver atrás. Me senté frente a ella. Algo en mi tono cambió. ¿Qué quieres, Julia? Nada. Solo que sepas que eso no es solo tuyo. Que si lo vas a levantar, será conmigo. O no será. La miré largo rato.
Entendí que su decisión no era solo una cuestión de propiedad. Era una forma de entrar en lo único que había sentido ajeno desde siempre, mi mundo. ¿Y si yo no quiero hacerlo contigo? Entonces tendrás que comprarme mi parte. No tengo cómo. Entonces negocia. Aprende. Como una adulta. No respondí. Me levanté, subí a mi cuarto y lloré. No por la propiedad. Lloré por la traición. Por todo lo que habíamos guardado entre nosotras sin decir. Por todo el amor que no supimos darnos. Esa noche no cené. No bajé. Me quedé leyendo los escritos de mamá, buscando alguna señal, alguna clave, algo que me ayudara a entender por qué las mujeres de esta familia siempre habían sido condenadas a resignarse o pelear. A la mañana siguiente, Esteban me encontró en la bodega. Tenía ojeras, las manos cubiertas de polvo y una expresión dura. ¿Qué pasó?, preguntó. Se lo conté todo. Desde el descubrimiento en el registro hasta la conversación con Julia. Él me escuchó en silencio. Al final, me dijo algo que no esperaba. Entonces es momento de decidir si este proyecto será tuyo, o si será más grande que tú. ¿Qué quieres decir? Quizás Julia no quiere robarte el sueño. Quizás quiere estar dentro de él, aunque no sepa cómo. ¿Y si, en vez de pelear por el espacio, construyen algo juntas? ¿Después de todo esto? ¿Después de ocultarme algo tan importante? La familia también se construye, Clara. No solo se hereda. Y a veces se reconstruye desde el dolor. Sus palabras me calaron hondo. ¿Podía confiar en Julia? ¿Podía trabajar con ella sin que me aplastara? ¿O podía ver en su gesto una torpe forma de acercarse? Fui a buscarla esa tarde. Estaba en el patio, regando las macetas de mamá. Si vas a quedarte con parte del proyecto, dije sin rodeos, entonces trabajaremos juntas. Pero con condiciones. Julia me miró, sin sorpresa. Escucho. Lo primero, esto no será un negocio cualquiera. Será un espacio cultural, comunitario. Si no estás de acuerdo, me buscaré otra forma. Acepto. Segundo, mamá será parte simbólica. Su nombre estará en el local. Su historia también. Julia tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo dijo, pero algo en su rostro habló por ella. Y tercero, si me haces esto una vez más, si me ocultas algo que afecte mi trabajo, entonces rompo todo y me voy. No volverá a pasar, susurró. Extendí la mano. Ella la tomó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá, solo quizá, podríamos ser aliadas. Esa noche le conté a mamá. Le dije que su nombre estaría en la entrada, la librería de Ana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me apretó la mano con una fuerza que no creía que aún tuviera. Gracias, murmuró. Ahora puedo irme tranquila. Me quedé con ella hasta que se durmió. Mirándola, entendí que mi batalla no era contra Julia, ni contra papá, ni contra los que no creyeron. Mi lucha era contra esa resignación silenciosa que tantas veces habitó esta casa. Y yo no pensaba rendirme. Los días siguientes fueron los más intensos que había vivido en mucho tiempo. Julia y yo nos sumergimos en la remodelación de la bodega como si estuviéramos intentando remendar los años de distancia con martillos, brochas y planes en papel reciclado. A veces discutíamos, claro que sí. Su estilo pragmático chocaba con mis impulsos más románticos. Yo quería una lámpara de araña antigua en el centro del salón, ella prefería una luz funcional y barata. Yo soñaba con una sección de poesía, ella decía que la gente no lee poesía. Pero, a pesar de las diferencias, había algo nuevo entre nosotras, un esfuerzo genuino por escucharnos. Una tarde, mientras lijábamos una estantería vieja, Julia me contó que durante años había querido estudiar arquitectura, pero que nunca se atrevió a decirlo. Me habló de cómo papá esperaba que se quedara en casa, que cuidara de mamá, que siguiera el camino recto, sin sobresaltos. Me dijo que me había envidiado toda la vida. Porque yo, aunque a mi manera, siempre intenté buscar lo mío.
Me quedé en silencio. Esa confesión fue como una grieta que se abría para dejar entrar la luz. No sabía que te sentías así, le dije. Nunca te lo dije. Y tú nunca preguntaste. Tenía razón. Nuestra relación había sido una coreografía antigua donde cada una conocía su paso, su gesto, su rol. Pero nadie se atrevía a cambiar la música. Nos sorprendió el sonido del teléfono. Era papá. Gritaba. Fui corriendo a casa. Mamá estaba peor. No comía. Apenas respondía. Su respiración era débil, entrecortada. Llamamos a la doctora, que vino enseguida. La examinó y nos miró con una tristeza profesional que ya conocía. Es cuestión de días, dijo con delicadeza. Quizá horas. Papá se encerró en su cuarto. Julia se sentó en el suelo junto a la cama de mamá. Yo me arrodillé al otro lado. Tomé su mano. Le susurré que la librería ya tenía nombre, que las estanterías estaban casi listas, que vendrían escritores, niños, soñadores. Le prometí que dejaría una silla vacía, siempre, para quienes no encontraban su lugar. Le conté que, gracias a ella, había empezado a escribir mis propios textos, y que algún día los pondría allí, entre los libros que vendiéramos. Mamá no abrió los ojos. Pero una lágrima rodó por su mejilla. Esa noche dormimos en el suelo de su cuarto. Julia y yo, lado a lado, como cuando éramos niñas asustadas por las tormentas. Al amanecer, supe que se había ido. No lloró. No hizo ruido. Simplemente dejó de luchar. La casa se sumió en un silencio nuevo. No era tristeza solamente. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El entierro fue sencillo, como ella habría querido. Vinieron algunas vecinas, antiguos amigos, parientes lejanos. Esteban se quedó a mi lado todo el tiempo. Cuando terminaron las palabras, la tierra, las flores, me abrazó sin decir nada. Solo eso. Un abrazo fuerte, largo. Lo que más necesitaba. Esa noche, papá se acercó a la bodega. Nunca antes había cruzado la puerta desde que comenzamos a trabajar allí. Caminó despacio, con las manos atrás. Observó todo en silencio. Se detuvo frente al cartel que estábamos por colgar, la librería de Ana. Es bonito, dijo. Le habría gustado. Era su sueño también, respondí. Asintió. Luego me miró por primera vez como si me viera entera, no como una hija obediente ni como una mujer que desafiaba su lógica. Me vio. Y me dijo. Perdóname si te hice sentir que no podías. Siempre supe que sí podías. Pero me daba miedo que lo hicieras sin mí. No supe qué contestar. Le tomé la mano. Por primera vez en años, no sentí distancia entre nosotros. Los días siguientes fueron lentos, extraños. Todo seguía, pero nada era igual. Julia y yo decidimos inaugurar la librería igual, en la fecha prevista. No por obstinación, sino porque mamá lo habría querido así. Las vecinas trajeron tortas caseras. Esteban donó una cafetera profesional. El grupo editorial envió libros en consignación. La viuda de la biblioteca del barrio donó un sofá antiguo que restauramos entre risas y lágrimas. Y nosotras, dos hermanas que alguna vez fueron enemigas silenciosas, organizamos el evento juntas, paso a paso. La noche anterior a la apertura, me quedé sola en la librería. Encendí las luces por primera vez. Caminé entre las estanterías, toqué los lomos de los libros, abrí el cuaderno de mamá en el rincón especial que le dedicamos. Dejé una vela encendida sobre su cuaderno. Luego me senté en una de las sillas junto a la ventana, mirando la calle. Me sentí en paz. Exhausta, pero completa. Entonces Esteban apareció en la puerta. Había traído una botella de vino. ¿Puedo pasar? Siempre. Nos sentamos. Brindamos. Nos miramos largo rato sin necesidad de palabras. Te admiro, Clara, dijo. Eres lo más valiente que he conocido. Me reí.
A veces me siento tan frágil. La fragilidad también es coraje. Luego me tomó la mano. Supe que algo cambiaba entre nosotros, pero no era tiempo de promesas. Solo de presencias. Esa noche dormí allí, en la librería. Con los libros, con el silencio, con mamá en cada rincón. Fue la noche más larga y la más suave de mi vida. Y así, en medio del duelo, de la memoria, del esfuerzo, nació algo nuevo. Acordé con la luz del amanecer filtrándose por los ventanales de la librería. El silencio era distinto al de mi casa, no era el silencio de la ausencia, sino el de un lugar esperando su primer suspiro. Me senté en el sofá restaurado, descalza, con una manta sobre los hombros, y miré alrededor. Cada objeto tenía historia. La mesa de café la había donado doña Leonor, las estanterías las había lijado con Julia, la lámpara del rincón la encontré en un mercado de pulgas con Esteban. Todo tenía memoria. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar. Podía oler el pan recién hecho de la panadería de la esquina, escuchar el canto de los pájaros que anidaban cerca del mar, y sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía prisa. A las 9 en punto llegaron Julia y Esteban. Ella traía flores para el rincón de mamá. Él cargaba cajas con libros nuevos. Poco a poco, fueron llegando más personas, vecinas, antiguos compañeros de escuela, curiosos, incluso el alcalde, que quiso tomarse una foto para un jornal local. Yo solo sonreía, saludaba, abrazaba. Estaba presente, por completo. A las 11 hicimos una pequeña ceremonia. Leí unas palabras escritas en una hoja doblada que llevaba en el bolsillo desde la noche anterior. Hablé de mi madre, de sus sueños, de los míos, de cómo los libros nos salvan en los días más grises. Había lágrimas en los ojos de muchos. Julia me tomó la mano. Esteban me miraba con un orgullo callado. Después de eso, la librería se llenó. Niños corriendo entre las estanterías, señoras hojeando novelas, parejas jóvenes preguntando por títulos de poesía. Servimos café, repartimos panecillos, pusimos música suave. Durante horas, fui de un lado a otro, respondiendo preguntas, recomendando libros, recogiendo abrazos. Pero entonces, algo inesperado. Vi a un hombre parado junto a Porta. Alto, delgado, con el cabello entrecano. Llevaba una chaqueta de cuero y sostenía un libro en las manos. Tardé unos segundos en reconocerlo. Mi corazón dio un salto. Era mi tío Ernesto. No lo veía desde hacía más de 20 años. Había sido el hermano rebelde de mi madre, el que se fue joven a Barcelona, con quien ella discutió fuertemente antes de que naciera Julia. Se decía que no hablaban desde entonces. Mi madre nunca quiso contarme lo que pasó. Apenas lo mencionaba con un tono amargo. Él me miró, dio un paso, luego otro. Me temblaron las piernas. Clara, dijo con voz ronca, no sabes cuánto me alegra verte. Eres igual a ella. No supe qué decir. Lo abracé. Lloramos. La gente alrededor siguió conversando como si el mundo no se hubiese detenido para mí. Nos sentamos en un rincón. Me enteré de la librería por un conocido, me explicó. Cuando vi el nombre. La librería de Ana, supe que tenía que venir. No podía faltar. No sabía que aún estabas en España. Nunca me fui del todo. Solo del pueblo. Pero la llevé siempre conmigo. ¿Qué pasó entre ustedes? Pregunté con cuidado. Suspiró. Sus ojos se humedecieron. Tu madre y yo soñábamos juntos. Leíamos bajo la misma manta en invierno. Pero cuando se enamoró de tu padre, algo cambió. Él y yo nunca nos llevamos bien. Creí que ella estaba traicionando todo lo que éramos. Fui duro. Le dije cosas que no debía. Y ella me cerró la puerta. Nunca más quiso saber de mí. Me dolió escucharlo. Porque mamá había sufrido mucho en silencio. Pero también entendí que esa historia estaba marcada por el orgullo de ambos. Hoy estás aquí, le dije. Eso también es parte del perdón. Me sonrió.
Me dejó un sobre con fotos antiguas de mamá, cartas que nunca envió, una dedicatoria escrita en una servilleta, para Ana, que siempre supo ver el alma de las palabras. Esa noche, cuando cerramos la librería, le conté todo a Julia. Ella, para mi sorpresa, lo recordaba vagamente. Apenas tenía 3 o 4 años cuando él se fue. Me ayudó a colgar una de las fotos de mamá y Ernesto, adolescentes, en la pared del rincón literario. Las historias no solo se escriben con libros, me dijo. También con silencios. Y a veces hay que romperlos, respondí. Ya entrada la noche, Esteban se quedó para ayudarme a limpar. Mientras pasaba el trapo en una de las mesas, me miró con una sonrisa extraña. Clara, necesito preguntarte algo. Dime. Se acercó, nervioso. ¿Y si intentamos esto tú y yo? No solo la librería. La vida. Me quedé sin palabras. Lo miré. Había cariño, había historia. Pero también había miedo. Miedo de perder lo que habíamos construido. Miedo de mezclar todo. Esteban, no sé. No, ahora. Asintió. No insistió. Me tomó la mano. Cuando estés lista, dijo, aquí estaré. Lo abracé. Largo. Fuerte. Esa noche volví a dormir en la librería. Con el olor a papel nuevo, con el alma llena. Mamá estaba en cada rincón. Y por primera vez, sentí que mi historia recién empezaba. Las semanas que siguieron a la inauguración fueron una mezcla de euforia, cansancio y una constante sensación de estar en el lugar correcto. La librería se convirtió en un pequeño corazón que latía en medio del pueblo, bombeando palabras, silencios compartidos y nuevas historias todos los días. Cada mañana, abría las persianas y el olor del mar entraba como una bendición. Las primeras clientas eran siempre las mismas: Teresa, con su bastón y su pasión por las novelas de misterio, y Carmen, que solo buscaba libros con finales felices. Luego llegaban los niños, los turistas, los profesores jubilados, los adolescentes curiosos. Era hermoso. Pero también agotador. Julia y yo empezamos a dividirnos tareas con más precisión. Ella manejaba las cuentas, los proveedores, los horarios del personal que comenzábamos a necesitar. Yo me encargaba de la programación cultural, la selección de libros y la relación con la comunidad. No siempre estábamos de acuerdo, claro. A veces discutíamos por cosas pequeñas. Pero ya no desde el rencor, sino desde la voluntad compartida de que aquello funcionara. Una tarde de lluvia, recibí un correo que me dejó sin palabras. Una editorial independiente de Sevilla había visto una reseña de nuestra librería en un blog literario y quería incluirnos en su circuito de presentaciones y talleres. Nos proponían ser sede de varias actividades durante el próximo trimestre. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo imprimí y corrí al fondo del local, donde Julia organizaba unas cajas de ejemplares nuevos. Tienes que ver esto, le dije, con los ojos brillantes. Ella lo leyó, alzó las cejas y luego me miró sonriendo de lado. Clara, esto es importante. Lo sé. ¿Tú crees que estamos listas? No sé si alguna vez se está lista para crecer, pero hay que hacerlo igual. Nos abrazamos. En silencio. Fue uno de esos momentos que sellan algo invisible. Pero los cambios no paraban ahí. Esa misma semana, Esteban empezó a venir con más frecuencia. No solo para ayudar. Comenzó a involucrarse más activamente en las decisiones, a sugerir ideas, a proponer mejoras. Organizamos juntos un pequeño club de lectura, planeamos una noche de micrófono abierto, incluso discutimos cómo reconfigurar la sección de literatura infantil. Una noche, después de cerrar, nos quedamos sentados en la parte trasera de la librería, con 2 cafés entre las manos. Afuera llovía con fuerza. Esteban me miró en silencio durante un rato y luego habló. Clara, no quiero presionarte, pero sigo sintiendo que entre nosotros hay algo que merece ser vivido. Me quedé callada. Había pensado en eso muchas veces. Sentía algo fuerte por él. Pero también tenía miedo. Miedo de que, al entregarme, perdiera el equilibrio que tanto me costó construir.
Esteban, no es que no sienta lo mismo. Es solo que me cuesta confiar en que puedo tener todo sin perderme a mí misma. No quiero que pierdas nada, respondió. Solo quiero sumar. Estar. Lo abracé. Largo. Sincero. Y supe que, aunque aún no tenía la respuesta, estaba más cerca de encontrarla. Mientras tanto, papá seguía visitando la librería de vez en cuando. Nunca se quedaba mucho, pero recorría las estanterías con calma, tocaba los libros como quien acaricia recuerdos. Un día, dejó sobre el mostrador un sobre marrón con documentos. Cuando lo abrí, vi que había cedido legalmente su parte de la antigua bodega a Julia y a mí, en partes iguales. No dijo nada. Solo me miró y asintió. Tu madre estaría orgullosa. Lloré. No delante de él. Después. Sola, sentada junto al rincón donde conservábamos sus cuadernos, sus fotos, sus recuerdos. Fue en ese clima de crecimiento y emociones contenidas que ocurrió lo inesperado. Una mujer joven entró a la librería una tarde cualquiera. Alta, elegante, con un acento marcado que no supe ubicar al principio. Dijo que venía de parte de una fundación que apoyaba proyectos culturales con impacto comunitario. Había leído sobre nosotras. Estaba interesada en conocernos. Le mostré el local, le conté nuestra historia, nuestras actividades. Ella tomó notas, hizo preguntas. Y antes de irse, me entregó una tarjeta. Estaremos en contacto. Esto, tiene alma, dijo, sonriendo. Esa misma noche, Julia encontró la tarjeta sobre el mostrador y la leyó varias veces. ¿Tú sabías quién es? Me preguntó. Negué con la cabeza. Es directora de uno de los centros culturales más importantes de Andalucía. Nos miramos en silencio. Por primera vez, sentimos que esto podía ir más allá de lo que habíamos imaginado. Pero al mismo tiempo, algo me incomodaba. Empecé a notar señales de que no estaba descansando bien. Soñaba con mamá todas las noches. A veces con su voz, otras con su ausencia. En uno de esos sueños, me encontraba en la bodega tal como era antes, desordenada, llena de polvo, y ella me decía, no te olvides de ti, Clara. Desperté sudando. Y entendí que, en medio de tanto dar, tanto crear, tanto construir, había empezado a olvidarme un poco de mi propia paz. Por eso, una mañana, salí sola a caminar por la playa. Dejé el teléfono en casa. Caminé descalza, sintiendo la arena fría bajo los pies. Miré el horizonte. Y lloré. No de tristeza, sino de necesidad. Porque incluso en medio de tanta belleza, una también necesita soltar. Volví renovada. Y supe que el siguiente paso sería el más difícil, decidir no solo quién era, sino cómo quería amar, trabajar, vivir. Cuando regresé de aquella caminata por la playa, lo hice distinta. No era que todo estuviera claro. No era que mis miedos se hubieran ido. Pero había algo nuevo en mí, una certeza íntima de que estaba lista para dejar de escapar. De mí misma, de mis vínculos, de lo que realmente quería. La librería seguía latiendo con fuerza. Julia me recibió con una sonrisa cansada y una lista de pendientes en la mano. Teníamos que confirmar fechas para los talleres del mes siguiente, responder correos de la editorial de Sevilla, reorganizar la agenda del club de lectura. Todo iba bien. Pero yo sabía que necesitaba hacer una pausa. Así que le propuse algo inesperado. ¿Y si te encargas tú sola de la librería durante una semana? Julia se quedó mirándome. ¿Una semana? Necesito irme. No lejos. Solo, desconectar. Respirar. Pensar. ¿Pensar en qué? En mí. En Esteban. En lo que viene. En lo que quiero. En lo que no quiero perder. Ella no me cuestionó. Asintió. Y eso me conmovió más de lo que esperaba. Me fui a una casa rural que me recomendó Teresa, la clienta más fiel de las mañanas. Estaba en las afueras, rodeada de campo y silencio. No tenía cobertura de móvil.
Solo libros, una libreta y una vista infinita de colinas suaves. Allí, durante 5 días, me dediqué a escribir. No sabía que podía hacerlo así, de forma tan fluida, tan visceral. Escribí sobre mamá. Sobre la casa. Sobre Julia. Sobre el día que encontré la caja con sus cuadernos. Sobre la primera vez que sentí que no tenía lugar. Sobre la vez que Esteban me miró como nadie antes. Sobre el momento en que me di cuenta de que no quería vivir una vida que no me perteneciera. Fueron páginas y páginas que salían como si hubieran estado esperando este momento. Y también pensé en él. Esteban había sido un compañero leal, constante, paciente. Pero el miedo me había hecho mantenerlo a raya. ¿Y si no sabía cómo amar sin perderme? ¿Y si me entregaba y volvía a ser una sombra como mamá, como tantas otras mujeres que conocí? Una tarde, mientras escribía frente a la ventana, vi un pájaro posarse en la rama más delgada de un árbol. Pensé que caería. Pero no. Se mantuvo firme. Ligero. Sin miedo. Y entonces lo entendí, no se trata de no caer, sino de confiar en que sabremos volar si lo hacemos. Volví al pueblo una mañana de cielo despejado. La librería estaba impecable. Julia había hecho un trabajo impecable. Incluso había reorganizado la sección de literatura femenina, con una selección nueva que me sorprendió. Lo mereces, dijo al ver mi expresión. Ya no te estoy ayudando. Ahora somos socias, ¿recuerdas? Nos abrazamos. Ya no había distancias. Solo esa complicidad que nace del respeto mutuo y del dolor compartido. Esa noche, llamé a Esteban y le pedí que viniera. Nos sentamos en la terraza trasera de la librería, con 2 copas de vino. Quiero intentarlo, le dije, sin rodeos. Él no dijo nada al principio. Me miró. Se le humedecieron los ojos. ¿Estás segura? No. Pero ya no necesito estarlo para dar el paso. Me tomó la mano. Nos quedamos en silencio. No hacía falta más. Los días siguientes fueron diferentes. No porque todo hubiera cambiado mágicamente. Sino porque, por fin, estaba siendo honesta. Conmigo, con él, con lo que quería construir. Pero la vida, como siempre, tenía su propio guión. Un lunes por la tarde, recibí una carta certificada. Venía de parte de la Fundación Cultural que nos había visitado semanas atrás. El sobre contenía una propuesta formal. Querían que la librería formara parte de una red de espacios literarios con financiación, talleres itinerantes, residencias de escritores y actividades culturales. Pero había una condición: debía asumir la dirección del proyecto regional, lo que implicaba viajar varios días al mes y dedicarle muchas más horas. Leí la carta varias veces. Era una oportunidad única. Pero también significaba alejarme parcialmente de la librería, delegar, confiar aún más en Julia y el equipo. Y, por supuesto, afectaría mi tiempo con Esteban. No era solo un sí. Era una renuncia parcial a algo que yo había construido con las manos, el alma y la memoria. Fui a caminar. El pueblo seguía su rutina. Las mismas calles, los mismos rostros, el mismo viento marino acariciando mi rostro. Y pensé, ¿qué tipo de mujer quiero ser ahora? La que se queda. La que se va. La que encuentra un nuevo lugar o la que profundiza el suyo. Esa noche convoqué a una reunión. Estaban Julia, Esteban y las 2 chicas que nos ayudaban en la librería. Les conté todo. Les mostré la carta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Julia. No lo sé aún, respondí. Pero necesito que me digan si creen que pueden manejar esto sin mí, al menos por momentos. Se miraron entre sí. Esteban fue el primero en hablar. No es cuestión de poder. Es cuestión de querer que vuelvas siempre. Julia asintió. Este lugar es más fuerte de lo que crees. Y tú también. Esa noche supe que la respuesta no estaba en elegir entre irme o quedarme, sino en confiar en que los espacios que una construye con amor pueden sostenerse incluso cuando no estás en ellos todo el tiempo.
Me senté sola, de nuevo, en el rincón de mamá. Abrí su cuaderno. En una página, había escrito: no tengas miedo de ir más allá. Tu casa irá contigo, si la llevas dentro. Y decidí que, sí, aceptaría el proyecto. Pero a mi manera. Desde mi lugar. Sin dejar de ser quien era. Sin dejar de volver a donde todo empezó. El día que firmé el acuerdo con la fundación fue extraño. No me sentí eufórica, ni nerviosa. Me sentí tranquila. Como si, finalmente, estuviera alineada con mi propia historia. Era un lunes de cielo claro. Llegué a Sevilla con una carpeta bajo el brazo y la sonrisa de quien no busca aprobación, sino propósito. El contrato estipulaba que debía organizar un programa de actividades culturales en distintos pueblos de Andalucía, aprovechando espacios como el nuestro, librerías pequeñas, bibliotecas comunitarias, centros vecinales. Tendría que viajar 2 veces al mes, preparar materiales, coordinar equipos. Era mucho. Pero no era más que todo lo que ya había hecho. Solo que ahora, lo haría para muchas otras mujeres como yo. Regresé esa noche con una mezcla de entusiasmo y melancolía. Al abrir la puerta de la librería, el aroma a café y papel viejo me envolvió como un abrazo. Esteban estaba en el mostrador, leyendo. Me miró y sonrió. ¿Lo firmaste? Sí. ¿Y cómo te sientes? Libre. Y un poco asustada. Pero bien. Se acercó, me abrazó, y me susurró algo al oído que nunca olvidaré. A veces, crecer duele. Pero no crecer duele más. Durante las semanas siguientes, comencé a viajar. Volvía siempre con nuevas ideas, libros firmados, historias que merecían ser contadas. En uno de esos viajes conocí a una mujer de Cádiz que, con 70 años, había fundado un club de lectura en su barrio para combatir la soledad. En otro, un joven que usaba la poesía para enseñar a leer a personas mayores que nunca habían pisado una escuela. Cada historia era una semilla. Y yo me convertí en jardinera de palabras. Julia tomó el timón de la librería con firmeza. Se volvió más cercana con los clientes, más curiosa con los libros. Un día la vi recomendando un poemario de Alejandra Pizarnik a una adolescente. Me acerqué y le susurré: ¿así que ahora lees poesía? Calla, respondió sonriendo. Algunas cosas no se admiten fácilmente. Papá empezó a venir cada viernes. Siempre a la misma hora. Leía el periódico, tomaba un cortado y se sentaba en silencio. Un día dejó una foto de mamá en el rincón de lectura. Al lado, un poema escrito a mano. No pregunté si era suyo. Solo lo enmarqué y lo colgué en la pared. Esteban y yo, por nuestra parte, aprendimos a convivir sin invadirnos. No vivíamos juntos, pero compartíamos tiempo, ideas, silencios. Nuestra relación no era perfecta. Pero era nuestra. Sin exigencias, sin máscaras. Él entendía mis ausencias. Yo respetaba sus silencios. Y así, fuimos creciendo. Como 2 árboles distintos que aprendieron a compartir sombra. Una tarde de otoño, organizamos un evento especial en la librería, un homenaje a mujeres que cambiaron la historia de nuestro pueblo. Invitamos a vecinas, madres, hijas, abuelas. Colgamos fotografías, cartas, fragmentos de diarios. Leímos textos. Cantamos. Lloramos. Yo hablé de mamá. Leí un fragmento de su cuaderno. Nunca fui dueña de nada. Pero mis pensamientos fueron míos. Y eso me salvó. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, aplausos suaves, respetuosos, como caricias. Al terminar el evento, una niña se me acercó. Tendría unos 8 años. Llevaba un cuaderno bajo el brazo. ¿Tú crees que yo puedo escribir un libro algún día? Me agaché a su altura. No tengo la menor duda. Me abrazó. Se fue corriendo. Y me quedé allí, con el corazón lleno, pensando en todo lo que habíamos creado.
Hoy han pasado casi 3 años desde que abrimos la librería. Se llama La Librería de Ana, pero ya no es solo de ella. Ni solo mía. Es de todas. Cada estante tiene una historia. Cada café servido, una conversación pendiente. Cada libro leído, una semilla plantada. Julia ahora sueña con abrir una segunda sede en otro pueblo. Esteban está escribiendo su primera novela. Papá se convirtió en nuestro cliente más fiel. Y yo ya no me pregunto si tengo un lugar. Lo encontré. Lo construí. Y aprendí que a veces, el camino hacia una misma pasa por todas las heridas, todas las traiciones, todos los miedos. Pero también por el amor. El verdadero. El que no exige. El que acompaña. No soy la misma mujer que llegó aquella noche al bar donde no había silla para mí. Hoy, tengo una mesa entera. Llena de libros, de voces, de memoria. Y siempre dejo una silla vacía. Por si alguien más necesita saber que si hay lugar. Aquí. Con nosotras.